Bueno, buenas tardes, vamos a comenzar. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos a ver hoy Profe. virus y viroides. Ya vimos bacterias. Bacterias que hay dentro de fitoplasmas y espiroplasmas, que son muy pocos. Vamos a ver hoy virus, qué son los virus y viroides. Para mañana ver nemátodos, el miércoles nemátodos. Y el viernes empezamos con hongos, que son los más importantes. Vamos a ver hoy virus y viroides. Hoy. Bueno. Aquí está el tamaño, chavos. En una célula sería el nemátodo, sería el hongo, sería la bacteria y el virus. Se miden en micras, el hongo 30 micras, 40 micras, el nemátodo hasta 1 milímetro. Los virus y viroides, aquí los tenemos, son de la millonésima parte, miden la millonésima parte de 1 milímetro, o sea, van a medir angstroms, ¿sí? Angstroms. O sea, ¿qué es un angstrom? La millonésima parte de 1 milímetro. La bacteria también son micras, ¿sí? Entonces, virus y viroides van a medir angstroms. La millonésima parte de, o sea, ustedes ponen un punto, le ponen para atrás 6 ceros, ponen un 1, eso mide un virus, eso mide el COVID-19. Entonces, ¿qué es un virus? ¿Qué es un virus? Es un agente infeccioso acelular, o sea, no tiene célula. Simplemente está constituido por un ácido nucleico que puede ser ADN o ARN y cubierto por una proteína, por un cápside. Entonces, ¿qué es un virus? Es un agente infeccioso constituido de ácido nucleico dentro y cubierto por una proteína, una cápside. Miden angstroms o nanómetros, es lo mismo. Angstroms y nanómetros es lo mismo. Millonésima parte de 1 milímetro. Son parásitos obligados, biotróficos, y tienen la capacidad de causar enfermedad. Vamos a ver cómo causan la enfermedad. Entonces, esto viene siendo un virus. Todo esto viene siendo un virus. Hay diferentes tipos de virus. Un virus isométrico como este, en forma de hexágono. Los capsómeros son proteínas, todo esto es proteínas, y adentro hay ácido nucleico, una hebra de ácido nucleico, ADN o ARN, y tiene las famosas espículas que vimos en el COVID-19, que aquí está el COVID-19, ¿sí? La forma es isométrico o redondo, puede tener forma de bala o puede tener forma de bacilo. Por lo general, los virus, el 60 al 75% de los isométricos, como este, un hexágono, un pentágono, está constituido de proteína y adentro está el ácido nucleico. Un virus elongado como esto, en forma de varilla o alargada, el 90 y 95% está constituido por cápside y todo esto que está enrollado viene siendo el ácido nucleico. Entonces hay diferentes formas de virus. Aquí están las elongadas, una varilla rígida, mide 400 nanómetros, son los tobamovirus, son las familias. Varillas flexibles, una varilla que se hace como alambre, sería una varilla rígida. Esta es una varilla como si fuera un alambre, en forma de bala, baciliforme, los alfamovirus, en forma de octágono, hexágono, pentágono y cosaedro, los cucumovirus. Y hay virus que tienen dos partículas isométricas unidas, son los geminivirus. Estos son los principales virus que nos causan daño en las plantas. Como ven, no tenemos aquí al COVID-19 porque no ataca plantas. Un efecto positivo de las flores, ya lo habíamos visto, de los virus en flores, es el síntoma de variegado. Cuando un pétalo pierde su color normal debido a una enfermedad virosa y toma tonalidades atrayentes para el comercio, pero no deja de ser una planta enferma. Entonces, es un efecto positivo de los virus. Pero hay más efectos negativos causados por virus en las plantas.
reducen el vigor de la planta, reducen la vida productiva, la floración. La mayoría de los virus se transmiten por vectores, por pulgones o por homópteros. Su manejo es caro de los insectos. Cuando tenemos una planta enferma que vamos a injertar, ya sea la yema o el patrón si están enfermos, hay incompatibilidad de injertos. Hay reducción en la emisión de ramas y de yemas. El incremento de la severidad de la enfermedad incita o deja a la planta susceptible a otros patógenos. O sea, mayor incremento de una enfermedad virosa deja al virus, deja a la planta susceptible a otros patógenos, hongo, bacteria o nematodos. Hay retardo en brotación de yemas y se dificulta el raizamiento en esquejes. Todo esto tiene que redundar sobre el rendimiento. Ya les dije, es un parásito obligado, por sí solo no mata al tejido. Mata al tejido cuando llega otro patógeno, pero por sí solo no va a matar el tejido vegetal. Entonces, los virus de importancia económica hay muchos. Aquí en México, el virus de la tristeza de los cítricos está causando pérdidas severas en cítricos. El virus del amarillamiento letal de la cebada y trigo es importante en México. El virus del tomate, el virus del TCWB, que viene siendo el virus de las hojas delgadas del tomate, causa pérdidas en invernadero. El BYDB, ya les dije, causa Barley Yellow Dwarf virus, causa pérdidas en cebada y en cereales de grano pequeño. En almendro, el CCCB es un virus que ataca almendro. El amarillamiento del almendro causa pérdidas severas. Y añádanle el virus de la mancha angular del papayo, que puede causar pérdidas hasta el 80% en papayo. Mancha angular del papayo o mano de chango del papayo. Por ejemplo, el Barley, fíjense bien cómo se nombran los virus. Se nombra en base a lo siguiente. Al primer hospedante donde se identificó cebada. Al primer síntoma donde se identificó yellow dwarf, amarillo, enanismo amarillo de la cebada, virus. Y se ponen las iniciales BYDB. Así se llaman a los virus. Por eso el COVID-19 se llama así en base a los síntomas que causa. En 79 causó pérdidas este virus de cebada y trigo del 60 al 70% en Inglaterra. En México ha causado pérdidas del 60% y es el principal virus en cereales de grano pequeño, en avena, cebada, arroz, trigo y maíz. Es transmitido por pulgones. Vean, una planta sana y una planta enferma. Se llaman virus del enanismo amarillo porque causa el síntoma de enanismo amarillo en trigo, cebada, arroz, trigo y maíz. Por ejemplo, el virus de la marchitez manchada del tomate. Virus de la marchitez manchada del tomate ataca a 200 hortalizas. Es transmitido por trips y ataca principalmente hortalizas y ornamentales. Este viene siendo el daño que causa, ojo, apúntenle bien. ¿Cómo vamos a saber en campo que un síntoma es causado por virus? Por lo siguiente, ahí les va. Toda la planta está dañada desde el nódulo, desde el primer nudo abajo hasta el nudo de arriba. Hay síntomas. Aquí los vemos y aquí los vemos. O sea, no nomás va a haber daño aquí en una sola hoja. Si es un virus, está dañado desde el primer nudo hasta el meristemo apical. Ojo, entonces está dañado desde el primer nudo hasta abajo del meristemo apical. Los meristemos apicales, también apúntenle, los meristemos apicales no se enferman de virus, no tienen virus, por la razón de que no hay xilema y floema, simplemente hay tejido parenquimatoso y ahí no llegan los virus al meristemo apical de las plantas. O sea, si yo quisiera sacar una parte libre de esta planta de virus, voy al meristemo apical, porque no está diferenciado el xilema y el floema, y por esa razón no hay virus. De ahí que un método de control de virus es la siembra de meristemos apicales libres de virus. Entonces,
Ya les di 2 tips de virus. Virus de la tristeza de los cítricos, aquí están en México, vean los síntomas en Nuevo León. Hay daño desde abajo hasta arriba. La proliferación de frutos es un daño. Obviamente estos frutos no tienen valor comercial, pero esta proliferación es un daño. Vean todos estos manchones en esta transparencia, quiere decir que fueron muertos por el virus de la tristeza de los cítricos, que nos va a causar desprendimiento de corteza. Las hojas las va a teñir las partes en color amarillo. El gilema y el floema lo tiñe de color amarillo también, y el tallo empieza a formarse piteados que impide el flujo de agua y de nutrientes. Por eso causa marchitez de follaje, proliferación de frutos, y esta planta ya va a morir. Si aquí no se hace control contra el vector, estos vectores van a volar a esta y nos va a causar daño en esta, si no es que ya está inoculada. Este virus es el más importante en papayo a nivel mundial y aquí en México. El virus de la mancha anillada del papayo. Aquí en México, importantísimo. Razón por la cual los papayos duran, en lugar de durar 3 años, duran 1 año las plantaciones de papayo. Vean, ¿por qué le llaman virus de la marchitez, virus de anillado, virus del anillo, mancha de anillo del papayo? Por estas manchas en el fruto. Pero vean la hoja, también le llaman mano de chango, porque falta lámina foliar, virus de la mano de chango, virus de la mancha angular del papayo. Es la enfermedad más importante del papayo a nivel mundial y aquí en México. Razón por la cual el papayo no baja a 30 pesos el kilo. Es transmitido por pulgones, Apis gossyphi, Apis neri o Mysus persicae. Bueno, hay virus que pueden ser monocatenarios, o sea, solamente tener una sola cadena, fíjense bien, una sola cadena de ARN. Al caso de plantas viene siendo el 76%. El COVID-19 cae aquí, cae en estos virus. Entonces, un virus monocatenario va a ser aquel que únicamente tiene una cadena de ARN y representa el 76% de los virus en México que atacan plantas. Por ejemplo, aquí tenemos al grupo de los tobamovirus, tobravirus. Todos estos virus van a tener o son monocatenarios. Entonces, ¿cómo se identifican los virus? No con nombre científico, sino con el triplete o epíteto que les dije de nombre. Lugar donde se describió por primera vez el síntoma y se pone virus. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí los de varilla, virus monocatenarios de ARN, de varilla lisa, tenemos todos estos. De varilla flexible estos. Poliédricos, tenemos a los tumbosvíridos, en forma de octaedro como víridos, bromovíridos, y también acuérdense que hay viroides. ¿Qué es un viroides? Solamente una molécula de ARN, entonces también sería monocatenario. Ejemplo, la mancha de sol del aguacate, el viroide. Virus ARN con 2 cadenas, bicatenarios, o sea, 2 cadenas de ARN, el 4.3%. Aquí los más importantes serían los partivírides, estos, ¿sí? Que luego vamos a ver que atacan. ADN bicatenario, o sea, con ácido ADN con 2 cadenas, aquí tenemos a los caulovíridos. ADN monocatenario, 4.1%, geminivíridos, que los transmiten moscas blancas y causan mosaicos, y ARN monocatenario, el 13%, donde tenemos tenuivíridos, ¿sí? Y pseudovíridos. Pero esto nomás se los doy para que lo sepan, no quiero que se lo aprendan. ¿Cuáles son los síntomas de virus? Tenemos 2 tipos de síntomas. Cuando entra el virus y únicamente causa una lesión local, obviamente se le llama lesión local. Son limitadas al sitio de entrada por donde entra el virus, por el vector. Tiene forma y tamaño definido. Empieza con lesiones cloróticas y luego son necróticas. Y esto lo usan mucho para trabajos de identificación de virus o para trabajos de experimentación agrícola. Las lesiones locales, porque tienen que inocular. La infección sistémica es más de campo. La infección sistémica, como les dije, es más de campo. El virus se va a distribuir asimétricamente en el punto de entrada, o sea, es más por donde entró y en el otro lado de la hoja va avanzando poco a poco.
La forma y tamaños no son definidos, les presenta una amplia diversidad de síntomas y esto es lo que observamos en campo, la infección sistémica que ahorita se las voy a explicar. Entonces, de síntomas tenemos dos, lesiones locales, que es por donde entra el virus, y si no progresa la enfermedad hasta ahí queda como lesión local. Si es infección sistémica, entra el virus, progresa la enfermedad, se va a las células, avanza por los plasmodesmos de las células, que es lo que une a una célula con otra, y de ahí se va al xilema y al floema y se mueve por toda la planta. Viene siendo una infección sistémica y es lo más común en campo. Aquí tenemos la dirección y velocidad de un virus, el virus del mosaico del tabaco en tabaco. Fíjese, el primer día, aquí está el punto de entrada, sería lesión local. Al segundo día, vean cómo avanza todo esto negro por la nervadura, donde se mueve el agua y el savia. El segundo día, llegando al tercero, vean, ya casi todas las nervaduras de las hojas tienen al virus. Y el tercer día ya tenemos toda la hoja infectada. Entonces tarda el proceso infectivo desde que penetra hasta que llena una hoja 3 días. Luego nos vamos a los 3 días, cuando ya tenemos aquí la hoja infectada. Vean, a los 4 días ya se va al xilema y al floema de la ramita y llega al xilema del tallo principal. Al quinto día ya se distribuye por todo el tallo principal, por xilema y floema y la raíz, y al 10º día ya nos enferma las 2 hojas, los foliolos que están hasta arriba, y ya enfermó por donde entró. Al 18 días ya enferma más foliolos y hasta los 25 días enferma toda la planta. Razón por la cual, ¿cómo pueden ustedes diagnosticar un virus? Por el tipo de infección sistémica, desde abajo hasta arriba, a excepción del meristemo apical. Ahí tenemos el proceso infectivo sistémico, chavos, sistémico. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver cuáles son los principales virus y el síntoma. Por ejemplo, virus del mosaico del tabaco, como su nombre lo dice, es un mosaico. Ya vimos síntomas. Virus del mosaico de las cucurbitáceas, vean, de la calabaza, va a formar amarillamiento y vejigas. Virus del mosaico del pepino va a formar necrosis. Y virus del mosaico de del cucumber, del melón, nos va a formar amarillamientos. El virus del mosaico del frijol forma vejigas y amarillamientos. Virus del mosaico de la manzana, pues mosaicos. Fíjense bien, virus del patrón anillado del peral, pues va a formar anillados. Virus del enanismo del maíz, del virus del mosaico del maíz, del enanismo, nos va a formar achaparramiento del maíz, amarillamiento y deformación de la mazorca. El virus del mosaico del tulipán, ya les dije, variegados, aunque también causa achaparramientos. En tabaco, otro virus de la mancha anillada, pues anillamientos. En durazno, mancha anillada necrótica del durazno, anillos necróticos. En olmo, rin-spock, igual, mancha anillada, anillamientos. En crisantemo, virus del anillamiento o mosaico del crisantemo, anillamientos. Rin-spock de las liláceas, también anillamientos. Blueberry en frutillas, rin-spock en frutillas, también anillamientos. Amarillamiento del betabel, amarillamientos de hojas. Wheat strike mosaic, ¿qué es esto? Estriados en las hojas de trigo. Estriados de la hoja de trigo. El ennegrecimiento del tabaco, aquí lo tenemos también. Virus del enanismo, de las venas del enanismo del tabaco, vean, venas más pequeñas y deformación de hojas. Aclaramiento de venas en crucíferas, virus del aclaramiento de venas en crucíferas. Bandeados de las venas también en papayo. Necrosis de venas también en frijol. El leaf roll es el enrollamiento del virus de la papa en papa. Grapevine leaf, hoja de abanico u hoja alargada de la vid en vid. Cordón de zapatos
en tomate, el virus del Mosaic Shredding Tomaten es el cordón de zapatos. Achaparramientos en frutales. En banana, el bunchy top, o sea, un amacollamiento de la parte apical y sale como escoba de bruja. Virus de la tristeza de los cítricos. Virus del encortamiento de nudos del cacao. Ahí está, entrecortamiento de nudos del cacao. Piteado del tallo del virus de la tristeza de los cítricos. Limbos en forma de alargada, como si estuviera flat es aplanada en manzano. La corteza arrugada de la pera. Necrosis de tallos en hortalizas. Rompimiento de frutales rosáceas por el virus del rompimiento de las rosáceas. Agallas, cánceres o agallas en el virus del cáncer negro del cherry, de las frutillas. Cáncer sonados en olmo. Agallas en cítricos, de madera en cítricos. En trébol nos causa tumores en la raíz. En gladiolo también tumores en el bulbo. En anillados en manzano. El scar skin quiere decir como escardado o como roña de la manzana. Atrofiamiento de la pera en el fruto de la pera. Anillamientos en vid, pero es un virus que ataca tomate, pero también vid. Esterilidad de blackberry, de las frutillas, por un virus. Manchado de tomates. La espermia del tomate, que es cuando la parte interior o la matriz crece exuberantemente en lugar de que haya pulpa del fruto. Achaparramiento de la papa y el plum pox, o sea, deformación de frutos y semillas de los apricots, de las, ¿cómo se llama esta? De las nueces. Entonces, son los principales síntomas. Vamos a repetir síntomas. Esto es un mosaico, esto es un vejigas, esto es un moteado. Moteados, aquí lo tenemos, como tenemos diferentes tipos de moteados por virus. Jaspeado quiere decir cambios de color en las hojas o en los frutos, es más común en los frutos. Rayados cloróticos en virus del rayado fino del maíz. Bandeados, virus del chaparramiento del maíz, son diferentes a rayados cloróticos, bandeados. Deformación de hojas en tomate, hay deformación de hojas de los foliolos, de las puntas apicales, y queda el cordón de agujetas del virus del tomate. Reducción de crecimiento en BYDB, Barley Yellow Dwarf, ahí está, y se pone amarilla. No, vean, nunca hemos visto necrosis. Necrosis es cuando entra otro patógeno. El mancha de anillo, el virus de la mancha angular del papayo, virus de la mancha angular de la sandía y del trébol. Deformación de frutos, virus del mosaico de la calabaza, virus mosaico del pepino. Todos los virus de cucurbitáceas atacan a las 4 cucurbitáceas. El virus del mosaico del pepino, virus mosaico de la calabaza, virus mosaico de la sandía y virus mosaico del melón nos causan deformaciones de frutos. Bueno, ya vimos síntomas y nombres de virus. ¿Cómo se van a transmitir los virus? La primera de ellas es la transmisión mecánica. ¿Qué quiere decir? Que el hombre, al tocar una planta enferma, como la está tocando, las yemas se llenan de savia. Toca una planta sana y la enferma. Es transmisión mecánica. Esa es una. La otra, plantas enfermas ponen en contacto con plantas sanas, hay movimiento, hay frotación de hojas por el aire y entonces la enferma va a causar daño a la sana. Esta es transmisión mecánica, es por savia, de savia por savia, ya sea directa o el hombre tiene que ver al tocar o por implementos agrícolas también, al hacer una poda, podo esto, luego podo aquí, estoy enfermando, es transmisión mecánica. Poner en contacto savia enferma con savia sana. Transmisión por semilla. Cuando tenemos la planta enferma sistémicamente, llega a la flor,
llega en el polen o en el ovario y ahí hay xilema y floema y se pasan los virus a la semilla. La semilla lo transmite cuando se vuelve a plantar. Polen. El polen, como tiene xilema y floema, transporta virus de flor a flor cuando está polinizando. Típico en virus de frutales. Por injerto, es obvio, ponemos un patrón sano, injertamos una yema enferma, pues estamos pasando el virus. Por injerto es una medida muy común que ustedes pueden hacer para cerciorarse si una planta está enferma de virus. Sacan la yema o sacan la parte que van a injertar, lo injertan en una planta sana y esperan, ya vimos que 20 días, si se enferma, es una enfermedad por virus. Luego, transmisión por reproducción asexual, por acodos, por bulbos, por cormos, por rizomas, por tubérculos, esto es por estructuras vegetativas. Ahora, ustedes conocen la planta parásita que se conoce como fideo, lo que se enrolla de color amarillo. Esa planta parásita, la cúscuta, esa también nos enferma una planta enferma a una sana, la cúscuta. Los estolones, cuando se comunica un estolón enfermo con un sano, nos va a enfermar también la planta y también la frotación a nivel de raíces abajo del suelo. Son tipo de transmisión de estructuras vegetativas. Los nemátodos también nos van a transmitir virus. Cuando se está alimentando un nemátodo de una planta enferma, en el estilete queda el virus y lo pasa a la planta sana. Hay también ácaros, transmisión para ácaros, únicamente el tipo de ácaros que se conocen como eriófidos, porque son ácaros muy pequeños y dañan el parénquima de las plantas, no entran hasta abajo, entonces estos son los únicos ácaros que transmiten virus, los eriófidos. Luego, transmisión por hongos, también tenemos transmisión por hongos, únicamente los hongos inferiores, los que tienen, luego lo vamos a ver, este tipo de estructuras reproductivas que son flagelos, tienen flagelos, son los que nos transmiten virus de plantas enfermas a sanas. Hongos inferiores que tienen flagelos, pónganle así ahorita. Luego vamos a ver cuáles son esos flagelos, yo se los hago ver. Entonces son los únicos hongos. Los hongos superiores como rollas, carbones o fusarium o rhizoctonia no transmiten virus, solo los hongos inferiores. Y lo más importante de la transmisión por medio de insectos, es lo más importante. Pónganle a esto si quieren el 70% y a la transmisión mecánica el 20% y a todo lo demás el 10%. Los principales son homópteros, van a ser homópteros. Los principales son los pulgones. Pulgones son los principales transmitores de virus. Los áfidos. Luego van a ser las chicharras. Luego los cílidos. Luego los membrácidos. Luego los plant hoppers. Las mosquitas blancas y las escamas también son grandes transmisores de virus. Y las chinches. Todos estos son los principales. Los thrips también son muy importantes para virus que atacan parénquima y también los escarabajos que se alimentan de planta como la conchuela y chapulines. Estos son los principales insectos que nos van a transmitir virus. Aquí tenemos, por ejemplo, los hemípteros, todos estos son los más importantes. Más importantes los áfidos, ¿sí? Hay 5,000 especies de áfidos descritas como transmisores de virus y en menor grado los chapulines, los escarabajos. Luego siguen los cercópidos, que es el escupitajo de la caña de azúcar, cicadélidos, membrácidos, los fulgóridos, los que tienen cabeza de cacahuate, los fulgóridos, pero los más importantes son mosquitas blancas, aleiróides, cílidos y los pulgones, son los más importantes. Bueno, los principales géneros vectores de virus, pues tenemos al género Mysus. Si ustedes están llevando ahorita entomología, Mysus es un género muy importante de pulgón. Vean, este es el estilete. Vean, es importante cómo entra el estilete. Ahorita les voy a platicar de esto. Apis gossypii también.
Ascitosifum pisum, Macrosifum euphobiae, Prophasolosifum maidis, Tosoptera citricida, virus de los pulgón de los cítricos, pulgón café de los cítricos, todos estos son pulgones. Vean, ¿cómo van a transmitir los virus, los pulgones, los virus? Hay de dos formas. Una, cuando se alimentan de la planta, aquí se están alimentando, meten su estilete al tejido vegetal enfermo, y el primer tipo de transmisión es tipo de transmisión de estilete, de estilete, de estilete. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el virus, fíjese bien, que el virus nomás queda aquí en el estilete, únicamente aquí. Aquí va a quedar. No va a penetrar el virus al insecto. Este tipo de transmisión, cuando únicamente el virus quedas encima del estilete, es tipo de transmisión de estilete o no persistente, Entonces, ese es el tipo de transmisión de estilete o no persistente. Ahora, ¿cuál es el tipo de transmisión persistente? Persistente o circulativa. Pues aquí está ejemplificado, chavos. Entra el estilete al floema de la planta, empieza a absorber nutrientes y al absorber nutrientes absorbe el virus. Ahí va el virus. Entra al insecto, entra a las glándulas salivales y de ahí se transmite al intestino, al esófago, a los intestinos y de ahí al hemocelo. O sea, circula por todo el insecto durante toda la vida del insecto. Tipo de transmisión persistente circulativa. Ojo, si este pulgón pone huevos, los virus pueden ir a los huevos. O sea, también hay transmisión a los huevos. Tipo de transmisión persistente circulativo. Ahora bien, díganme, ¿en cuál de los dos tipos de transmisión podemos controlar químicamente al vector? ¿En cuál es factible controlar al vector? Primero, ¿Por qué? Si aquí tú aplicas fíjense bien, aplica el insecticida, mande, les voy a decir por qué. Aplican al insecticida y en este momento irritan al insecto. El insecto, al estar irritado y antes de morir, pica muchas veces a la hoja. ¿Qué está haciendo si está picando muchas veces a la hoja? ¿Qué está haciendo? Transmitiendo virus. Transmitiendo virus. Pero aquí tiene que llevar el virus un proceso circulativo. Si ustedes ven los pulgones cuando se está alimentando y aplican, ¿tendrá tiempo de inocular al virus? Si tiene que llevar un proceso de circulación el virus. Porque vean cómo entra y luego cómo sale. Entonces, aquí en es cuando pueden aplicar ustedes los insecticidas, porque tarda un periodo de circulación de 2-3 días. En 2-3 días ya mataron al pulgón. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Y el virus no le afecta al vector? No. Fíjense, hay tanta coevolución que no inclusive muchos virus en las glándulas salivales y glándulas grasas del pulgón se pueden replicar sin causarle daño al pulgón, chavos. Para que vean cómo es la coevolución de todo, ¿eh? Aquí ya metan en la coevolución al pulgón de los virus. O sea, muchos virus pueden replicarse dentro del vector. Para que vean, y no le hace nada al virus. Bueno, ¿está claro? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver Sí, profe. Vamos a ver qué es replicación. La replicación es la duplicación de los ácidos nucleicos. Si los virus tienen ácidos nucleicos, pues su modo de reproducirse es por medio de replicación de virus, replicación de los ácidos nucleicos. El ácido nucleico lleva la información genética necesaria para formar las proteínas por transcripción y traducción, y además lleva la información necesaria para aprovecharse del ácido nucleico de las plantas
y de ahí afectar el ácido nucleico de las plantas para que ya no realicen su función normal. Y por eso vemos los síntomas. Y cada ácido nucleico de las plantas está ligado al ácido nucleico del virus. Por eso vemos síntomas específicos para cada virus. ¿Sí me entendieron eso? ¿Sí me lo entendieron? ¿Preguntas de eso? ¿Preguntas? ¿Está claro? Está claro, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ver el modelo de replicación de una ARN monocatenario, que vendría siendo el COVID-19. Vendría siendo el COVID-19, una ARN monocatenario positivo. Acuérdense que los ácidos nucleicos se reproducen de más a menos o de menos a más. Entonces, este tipo de replicación que vamos a ver ahorita, o sea, cómo se forman las moléculas de ARN, es de un virus de ARN con una sola cadena y se mueve positivamente. Vamos a empezar. El negro es el virus encapsulado. Esto. ¿Cómo es? Todo esto es la célula vegetal. ¿Cómo entra? ¿Cómo entra? ¿Cómo entra a la planta? Pues un vector. Ya lo metí un vector. Ya lo metí un pulgón. ¿Está claro? Bueno, entonces, ya lo metió el vector. Hay un daño mecánico subletal, simplemente por la entrada del virus. Fíjense bien. Entonces, es ARN, es ARN. No necesita ir al núcleo, va directo a esto. ¿Qué son estos? Díganme qué son estos. ¿Qué son? ¿Ribosomas? Son ribosomas, porque es ARN. Entonces, llega la molécula del virus. Tiene que de proteínas, las mismas proteínas que va a formar el virus, que lo traen en su formación genética, ocasiona que se destruya la capa de proteína. ¿Con qué objeto? Que se libere el ácido nucleico, el ARN. Entonces, llega el virus, se destruye dentro de la planta la proteína que cubre al ARN y el ARN queda libre. El ARN llega a los ribosomas de la planta. Ojo, ribosomas de la planta. Entonces, aquí en los ribosomas, ¿qué es lo que hace el ARN? Toma el ARN ribosomal de la planta y la copia exactamente a su ARN del virus, todos los ARN ribosomales que traen los ribosomas. Entonces, esos ARN los empieza a copiar para formar partículas del virus, millones de partículas del virus, de la cadena positiva del ARN del virus. ¿Por qué proceso? Por el proceso de replicación del ARN de más a menos, copia. ¿De dónde agarra los nucleótidos? De las moléculas de ARN de la planta. Entonces, el ARN que iba al proceso de transcripción y traducción de la célula vegetal ya no llega porque lo copó o lo interceptó el ARN del virus que lo ocupa para formar copias virosas. Entonces, toda la célula vegetal, por los nucleótidos que encuentra en el citosol y en el ARN ribosomal o ARN mensajero que toma en el citosol de la planta, empieza a formar, a copiar sus moléculas de ARN. Entonces, aquí empieza a haber un proceso de traducción de ORF2, que es el principal señal del ARN viral para formar o sintetizar proteínas para cubrir todas las moléculas de ARN viral, las empieza a cubrir. Entonces, al empezar a cubrir todas las moléculas de ARN viral con las proteínas del virus, toda la célula se llena, toda la célula se va a llenar de estas partículas de color negro. Entonces, ya impidió que la célula vegetal pueda tener su función normal y empezamos a ver síntomas. Entonces, estas células negras del virus pasan por los plasmodesmos, infectan células contiguas, vuelve a pasar lo mismo, llega al xilema, al floema y se vuelve sistémico. Es el modelo de replicación 1. ¿Lo entendieron? ¿Está claro? ¿Preguntas? Nada es por obra del Espíritu Santo.
¿Qué pasaría con el COVID-19, chavos? Llega a la garganta, llega a los pulmones, se descapsula, empieza a tomar el ácido nucleico de la garganta, de los pulmones, de los alveoles pulmonares y llena todos los pulmones de estas moléculas de ARN. Entonces, al adherirse estas partículas a la traducción de ORF2, forma la cápsula, forma las espículas y esas espículas se pegan a los pulmones, se pegan a los alveolos pulmonares y empezamos a tener problemas de respiración. Si uno es resistente, hasta ahí llega, pero si uno es susceptible, empieza a formar todo esto para mandarlo a tejidos adyacentes a los pulmones. De ahí que hay mucho daño en corazón, pulmones, el sistema digestivo, etcétera. Se llenan los pulmones de esto y morimos. ¿Está claro? ¿Me entendieron? ¿Está claro esto o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Modelo de replicación 2. ARN monocatenario, pero negativo, de menos a más. Igual, llega la partícula viral. La partícula viral desintegra la proteína para quedar libre. De igual forma, empieza a sintetizar cadenas positivas a partir del que del ARN mensajero y ARN ribosomal, aquí está, que encuentra en el citosol de las células. Empieza a duplicar millones de cadenas a base de los nucleótidos del ARN que está en la célula. Aquí vean cómo es otro ORF, es el mismo ORF2. El ORF2 da origen a la replicasa viral para que empiece a formar las proteínas para que se encapsule totalmente el ARN de origen viral. Esta traducción ya va a entrar otro ORF1 en este tipo de negativa, entra ORF1, la diferencia que nos sintetiza la cápside y el ORF2 nos sintetiza la cadena de ARN. Entonces ya entra otra enzima que es la ORF1, que es la que sintetiza toda la cápsula. Se llena de toda la célula de nuevas partículas virales y tenemos lo mismo que les platiqué, el daño en la planta. Entonces, el modelo de replicación 2 de un ARN monocatenario negativo. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos otra enzima, esta. Bueno, vamos al siguiente. Si tienen preguntas, me dicen. Bueno, aquí tenemos un ARN bicatenario con 2 cadenas, chavos, 2 cadenas. Todo lo que vimos anterior es una sola cadena. Aquí tenemos una cadena más y una cadena menos. O sea, ¿qué quiere decir? Que de esta partícula viral se van a formar de cada partícula 4, porque tiene otra cadena y se forman otros 2. O sea, se duplica la formación de cadenas de ARN. Entonces, entra el virus. Ahí se vuelve a descapsular, pero tenemos 2 cadenas, la más y la menos. Entonces, la replicasa viral usa como molde a cadena negativa y origina cadenas positivas de metilación del extremo 5. Acuérdense que tiene extremo 5 y 3 los ácidos nucleicos. Entonces, aquí la replicasa viral tiene 2 oportunidades más para utilizar como molde aparte del ARN ribosomal y ARN mensajero para formar más cadenas de virus. Las cadenas positivas son liberadas y empiezan a la traducción, dando origen a la cápside y replicasa viral. La traducción nos va a formar la cápside y replicasa viral que nos ayuda a encapsular las ARN negativas, que son las que vimos anteriormente, y entonces esa es la diferencia. El número de cadenas empieza a trabajar la replicasa viral, la metilación del extremo 5. Hay, fíjense bien, cómo el doble de cadenas a partir de ARN ribosomal y ARN mensajero viene la encapsulación de ese ARN por medio de la traducción y la replicasa viral y llena la célula de partículas virales e igualmente salen por plasmodesmos. Entonces, todo esto es de un ARN bicatenario. No hemos llegado al núcleo,
no ha habido núcleo. Aquí ya tenemos el núcleo, ADN, chavos, ADN, que son muy pocos virus de plantas que tienen ADN, hay como el 10%, el ejemplo más clásico, virus del mosaico de la coliflor y virus del mosaico de la alfalfa. Entonces aquí tenemos ADN. ¿Cómo va a ser el modelo de replicación? Fíjense bien, bueno, llegan las partículas, hay descapsulación, tenemos partículas de ADN. Ojo, todo esto sí es el núcleo, todo esto es el núcleo. Si llega como es ADN, llega al núcleo, empieza a descapsularse en el núcleo, las cadenas negativas son copiadas y se forman otras cadenas del ADN. Acuérdense que el ADN se copia de menos a más y el ADN de la planta se utiliza como molde para dar lugar a las partículas virales. Hay transcripción. ¿Para qué hay transcripción? Para que se formen las cápsulas para envolver las partículas virales que se formaron a partir del ADN de la planta. Entonces hay transcripción y se forma el ARN viral y ese ARN viral trae la información para formar las cápsides que van a cubrir al ADN que se formó aquí en el núcleo. Salen al citosol y salen a otras células. También pueden sintetizar las proteínas de movimiento y de las de cápside en los ribosomas, para que haya transcripción y traducción y otro encapsulamiento del ADN, y entonces tenemos dos tipos de encapsulamiento. Uno que va directo del ARN, del ADN viral, del ARN mensajero al ARN ribosomal, y el ARN ribosomal que también nos va a encapsular. Se llena toda la célula de partículas virales de ADN y salen por plasmodesmos. Las diferencias están bien claras, están bien dadas, y ahí ¿tienen preguntas de esto? ¿Tienen preguntas? Está sencillo, pero obviamente es más complicado. Yo aquí se los di sencillo. Yo les puedo dar una clase de replicación del ADN. Yo daba virus ahí en parasitología, pero ahí me tardo 2 clases. Entonces, ¿tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? No, profesor. No, profe. Profesor, entonces el virus utiliza los ribosomas de las células de las plantas para duplicar su ARN y ADN. Exacto, los de ARN y ADN, los dos. Entonces, esos ribosomas que, por ejemplo, iba uno para fotosíntesis, para sacar los tilacoides, pues ya no forma tilacoides. Si ya no forma tilacoides esos ribosomas, ¿qué síntoma verás tú? Clorosis. Exacto. También, Si esos ribosomas iban para formar granos de polen, ¿qué síntoma verás? Aborto de flores. Y así, según los ribosomas y el estado fenológico que agarra la planta, van a ser los síntomas que veamos, porque toda la fisiología que vimos en plantas está dada por procesos de transcripción y traducción. Básico, los ribosomas y el ARN mensajero. Si lo ocupan los virus, dejan de hacer su función normal. ¿Está claro? ¿Sí está claro? Sí, profe, gracias. ¿Cómo se diagnostican y se detectan los virus en plantas? Pues ya saben ustedes, igualito que el COVID-19. Bueno, antes de que hubiera todas las pruebas serológicas que conocemos de PCR y serológicas de antisueros, se hacía de forma biológica. O sea, se usaba un determinado número de plantas que se conocía la reacción del virus y se inoculaba. ¿Cómo inoculaban? Pues frotando savia enferma savia enferma en plantas sanas, y obteníamos síntomas que desarrollaban lesiones locales, los puntos de entrada. Cada grupo de plantas ya tenía la información de qué tipo de lesión nos iba a dar. Por ejemplo, aquí tenemos lesión local, lesión sistémica. Entonces eso ya así se hacía anteriormente. El 90% de los virus se transmiten de forma mecánica, ¿sí? Y ustedes al inocular a un virus donde no es hospedante nos va a dar lesiones locales. La reacción de hipersensibilidad que vimos anteriormente, ¿eh? Si no me estudian lo que les he dado, no me van a entender. Ese ya no es mi problema. Yo ya se los di.
Bueno, las más comunes se usaban nicotianas. Se usaban diferentes tipos de especies de nicotiana, de solanum, de quenopodáceas, de daturas, del chicalote y de frijoles. Esto se le conocía como plantas diferenciales y ya se sabía cómo comportaban a la inoculación de cada virus. Entonces, antes de que hubiera pruebas serológicas y PCR, así se identificaban. También los virus, al estar cambiándose de células enfermas a sanas, dejan las proteínas que se quitan al descapsularse y esas se juntan y forman estructuras en las células vegetales que se pueden ver con microscopio. Esas proteínas descapsuladas se les llaman inclusiones virales y muchas inclusiones virales de muchos virus son específicas para cada virus. Por ejemplo, el virus del mosaico del tabaco es esta redonda. El virus del frijol, del mosaico del frijol, vean, más o menos en forma de tortuguita, ahí está. El del virus del mosaico de la calabaza, así como si fuera granos, como si fuera una serie de granos dispuestos dentro de la célula. Esto nos daba un parámetro, pero no todos van a formar las inclusiones virales, no todos. O sea, no es un buen dato. No es un buen dato porque no todos forman inclusiones virales. Microscopía electrónica. Acuérdense que mide la millonésima parte de un milímetro. Entonces tienen que usar microscopía electrónica. En Chapingo hay uno, allá en el laboratorio que está allá por las catacumbas, y ahí pueden ver la partícula viral, pero es un proceso caro y que no todas las universidades tienen un microscopio electrónico. Varilla, vean, varilla rígida, varilla flexible, redondo, icosaedro, y otro icosaedro. Entonces, eso sería buen diagnóstico, pero es muy costoso y no cualquiera tiene un microscopio electrónico. Lo que están haciendo ahorita para el COVID-19, pruebas serológicas. Se detectan las proteínas por inmunofluorescencia, por agar y por la ELISA y por PCR. O sea, todo esto nos lo hacen a nosotros para el COVID-19. Pónganle aquí PCR. Entonces, ¿cómo se hace? Por pruebas serológicas. ¿Qué es pruebas serológicas? Sacar anticuerpos de un conejo que yo, por ejemplo, agarro un conejo, saco savia enferma, esa savia enferma la saco en forma de líquido y la inyecto al conejo. El conejo no va a morir porque el virus no ataca al conejo, pero yo estoy inyectando un virus que es un patógeno que no reconoce el conejo, entonces va a formar anticuerpos. Yo esos anticuerpos les pongo un color fluorescente y por medio de ELISA yo puedo detectar, es muy exacto, puedo detectar si hay o no hay virus en la clorofila de esa planta o en la savia de esa planta. Sangre de humanos, chavos. Técnicas moleculares, PCR, no era tan cara. Un PCR que hacíamos de plantas nos salía en 380 pesos, pero ahora se aprovechan y nos cobran hasta 1,400 pesos por un PCR en un laboratorio. Es sacar los ácidos nucleicos, meterle un primer, que es un primer, un cebador que va a detectar una parte del ácido nucleico del virus, y crece, empieza a reproducirlo por medio del PCR, lo metemos a inmunofluorescencia y si hay mucho nos da positivo y si no hay es negativo. Técnica de PCR, se hace con savia o con sangre. Bueno, ¿cómo manejamos virus? Pongan en mayúsculas, no hay viricidas, chavos. No hay viricidas. Mentira que les digan, tengo un viricida que aplíquenlo en campo y lo va a matar. Es falso. Entonces, tenemos primero que determinar al virus. ¿Cómo se transmite? Si por insecto, en forma mecánica, nematodos, como sea. Lo más ideal es el uso de variedades resistentes, pero no hay muchas. Protección cruzada es el uso, es lo que les platiqué, ya les platiqué, resistencia sistémica adquirida, es la protección cruzada, resistencia sistémica adquirida, y el manejo de los virus en los cultivos debe ser preventivo, lo vamos a ver como vayamos viendo virus. Viroides fitopatógenos. Ya les dije que únicamente una molécula de ácido nucleico, sin proteína. Igual, mide nanómetros, agente infecciosa celular, parásito obligado.
tiene capacidad de causar enfermedad en las plantas porque ocupa el ácido del ARN de las plantas. Aquí está la lista. En México los más conocidos, esta es la lista que hay a nivel mundial. Pero en México el más conocido es el sunblush del aguacate y el virus del tubérculo fusiforme de la papa. No se conocen más tal vez porque no hay estudios o no sabe la gente. Más bien no sabe la gente. Es el tubérculo fusiforme de la papa. Vean, yo he visto varios así en papa, en cosechas de papa, pero los vuelven a sembrar, pues están inoculando el viroide. Este es normal y este es el tubérculo fusiforme de la papa. Ahí está, tubérculo fusiforme de la papa. Esto yo he visto aguacates en el mercado con estas manchas. En México está sunblush del aguacate. En hojas es este manchado y en frutos como si hubiera estado el fruto en contacto con el sol. Vean, esto lo he visto, yo lo he visto. Cuando quiero hacer carne asada y voy por aguacates, yo he visto estos aguacates, sunblush del aguacate, viroide. En una que otra manzana he visto así, pero no muchas. Es el viroide de la piel en forma de roña del manzano. El virus del Oxocortis de los cítricos, dicen que está en México, pero yo sí no lo he visto. Causa este tipo de deformación en el fruto y descortezamiento de la corteza en la base de los cítricos. Y ya, son los que hay en México. ¿Control? Pues no hay control, chavos. Los viroides no se transmiten por vectores. No se transmiten por vectores porque ya se ha demostrado que lo que atrae al vector del virus es la proteína y estos no tienen proteína. Sí se transmiten por semilla y de forma mecánica, pero no por vectores. El control, pues tener planta limpia, certificada. Tampoco hay viroidecidas. Preguntas, chavos, de virus y viroides. ¿Tienen preguntas? ¿Sí están ahí o no están? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe, aquí estamos. No Sí, me profe, aquí contestan. estamos. Bueno, esos son virus y viroides, chavos. Obviamente en parasitología hay curso por semestre de cada uno de estos. Pero pues, no van a aprender más de lo que les dije. Todos los maestros son pésimos ahí, no sirven para nada. Preguntas, chavos. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Bueno, ya en forma particular vamos a ver en cultivos si hay virus, si hay viroides, pero ya en forma particular en cada cultivo, cuando veamos enfermedades de cultivos. Pero tenía que situarlos en lo que son virus, viroides, ya vimos lo que es una bacteria. El miércoles vemos nemátodos y el viernes lo que son los hongos. Preguntas, chavos, el viernes. ¿Preguntas? Profesor, ¿hay alguna diferencia entre, por ejemplo, un virus que causa deformaciones y la deficiencia de un nutriente? Porque me parece que el boro también causa deformaciones en las hojas. Sí, sí hay. ¿Cuál va a ser? Acuérdate, el virus te va a dañar de forma sistémica la planta, desde el primer nudo hasta el último. Y los micronutrientes, falta de micronutrientes, no, es por partes en la planta, por partes en la planta. Y si tienes duda y quieres salir de la duda, pues tienes que hacer un injerto. Un injerto. ¿Sí? Sí, sí, profesor. Preguntas, chavos. Profe, el injerto sería una detección biológica. Sí, un tipo de transmisión biológica, una adhesión biológica. Si el patrón o la yema está enferma, pues el resultado te va a salir enfermedad. Sí, pones el contacto floema con floema, gilema con gilema, obviamente savia con savia, savia enferma con savia sana. Se te enferma. Preguntas, chavos. Profe, dicen que el del COVID sí se detectó en papaya, pero no sé si sea cierto. No, porque la información genética que trae es para reino animal, no para plantas. Mentira. A lo mejor alguien manipuló la papaya y dejó infectada la papaya con COVID-19, pero que cause daño en papaya, no. Es lógico, por la información genética que traen los virus que atacan a plantas y la información genética que traen los virus que atacan a animales.
Preguntas, chavos. De monos al hombre, sí. Inclusive de gatos o hasta lo han detectado. En perros han detectado el COVID-19. Es más, los marranos, hay vacunas de COVID para marranos. Y hay vacunas ya desde hace años de COVID para marranos. Preguntas, chavos. ¿Tienen preguntas? ¿No tienen preguntas? Bueno, entonces aquí le dejamos. Nos vemos el miércoles. Sale, profe. Hasta el miércoles. Buena tarde.